Pocos momentos en la historia son tan decisivos como aquel en que Saulo tuvo el encuentro que lo cambiaría todo. Prepárate para vivir el momento que transformó a un perseguidor en uno de los más grandes misioneros del cristianismo. Imagina el impacto de un encuentro tan poderoso que sacó a alguien de las sombras y lo llevó a la luz. Esta es la historia del día en que Saulo nunca volvió a ser el mismo. Fue en un camino desierto, bajo un cielo radiante, que Saulo enfrentó el impacto de su vida. Un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la del mundo entero. Antes de este momento, Saulo era conocido por su determinación de perseguir a los seguidores de Jesús. Después, su vida nunca volvería a ser la misma. Ven a descubrir el encuentro más impactante de la historia. A veces, un solo encuentro tiene el poder de cambiar la vida de alguien por completo. Esta es la historia de Saulo y del día que cambió su destino para siempre. Imagina a un hombre que respira odio. Cada paso que da está guiado por un deseo ardiente de silenciar una fe que considera peligrosa. Su mirada es fría, su corazón despiadado, y su mente está absolutamente convencida de que sirve a Dios al arrestar y entregar a la muerte a todos los que siguen el camino. No alza su espada para matar, pero su presencia y aprobación abren la puerta para que otros lo hagan. Hasta que, en cuestión de segundos, una luz más brillante que el sol lo derriba, y una voz del cielo interrumpe su misión. Esta voz no solo lo detiene, sino que cambia su destino para siempre. ¿Qué podría llevar a un hombre tan malvado y despiadado a dejarlo todo y convertirse en el mayor mensajero de la fe que buscaba destruir? Si te encantan las historias bíblicas profundas y quieres comprender cómo Dios transforma vidas radicalmente, suscríbete ahora al canal Palabra Pura y Sencilla. Aquí, cada historia se narra de forma cautivadora, fiel a la palabra, y con lecciones para nuestra vida actual. No te pierdas las próximas narraciones que pueden impactar tu fe y abrirte los ojos a las verdades eternas. Saulo de Tarso era un hombre temido, fariseo devoto, profundo conocedor de la ley de Moisés. No era un simple religioso, era un cazador. Su objetivo, los seguidores de Jesús, conocidos como los del camino. Para Saulo, representaban una amenaza mortal para la pureza de la fe judía, y estaba dispuesto a erradicar esta herejía a toda costa. Su nombre se extendió entre los cristianos como sinónimo de terror. Las familias se escondieron al saber que Saulo estaba cerca. Ya había presenciado y aprobado la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y eso no solo no lo conmovió, sino que reforzó su convicción. Con cartas de autorización de los sumos sacerdotes, Saulo partió hacia Damasco. Su misión era clara: encontrar, arrestar y llevar a Jerusalén a todos los que seguían a Jesús. Hombres, mujeres, no importaba. Su conciencia le decía que hacía lo correcto, pero sus pasos estaban a punto de ser interrumpidos por el mismo Señor al que perseguía. El camino a Damasco era caluroso y polvoriento. El sol caía con fuerza, pero de repente algo sucedió, algo que marcaría para siempre ese viaje. Una luz, más brillante que el sol del mediodía, envolvió a Saulo. Cayó al suelo, cegado por la intensidad de su resplandor. Y entonces lo oyó. Una voz, fuerte y a la vez suave, penetrante y llena de autoridad, lo llamó por su nombre 2 veces. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, asombrado, sin comprender lo que sucedía, respondió: ¿Quién eres, Señor? La respuesta lo cambió todo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esas palabras resonaron como martillazos en su corazón. Jesús, el crucificado. Lo que los cristianos afirmaban que estaba vivo le hablaba. En ese instante, Saulo comprendió: no luchaba contra hombres, luchaba contra Dios mismo. Pero ¿por qué eligió Jesús a un perseguidor como su apóstol? ¿Por qué no abatió a Saulo en ese mismo instante, después de haber causado tanto sufrimiento? ¿Y qué significó para ese hombre escuchar, por primera vez, la voz del Cristo vivo? En los próximos minutos, profundizaremos aún más en esta historia, desde el momento en que el ciego Saulo es llevado de la mano a Damasco hasta el momento en que Dios envía a un hombre inesperado para devolverle la vista.
Y verán cómo, tras este encuentro, hay un mensaje que nos habla directamente hoy. Tras aquel encuentro sobrenatural con la luz que lo fulminó, Saulo ya no era el mismo hombre que había perseguido con tanta vehemencia a los cristianos. Estaba cegado, incapaz de ver el mundo físico que lo rodeaba, pero paradójicamente, comenzó a vislumbrar una nueva realidad espiritual que hasta entonces le había sido desconocida. Esta ceguera física fue, de hecho, el comienzo de una profunda transformación que sacudiría su alma. ¿Cómo pudo un hombre que había dedicado su vida a perseguir y encarcelar a los seguidores de Jesucristo abrazar de repente el mensaje que rechazaba con tanta vehemencia? ¿Qué llevó a Saulo a renunciar a todo en lo que creía para convertirse en uno de los líderes más importantes del cristianismo? Imagina estar en la cima de tu misión, persiguiendo, arrestando, haciendo todo lo posible por aplastar una fe que consideras una amenaza. Y, de repente, todo se detiene por una luz que no es de este mundo. Saulo cayó al suelo, incapaz de levantarse, sintiendo el peso de un encuentro que lo desconcertó profundamente. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, inmerso en una oscuridad que iba mucho más allá de la ausencia de la vista física. No comió ni bebió, viviendo un periodo de profunda reflexión y lucha interna. El hombre que antes había estado dominado por la convicción de que hacía lo correcto, ahora sentía su alma destrozada, como si una nueva luz comenzara a penetrar en su corazón. Mientras tanto, en la ciudad de Damasco, un discípulo llamado Ananías tuvo una visión de Dios. Escucharon una orden clara: ir a ver a Saulo, aquel conocido y temido perseguidor, para que le devolviera la vista y le brindara sanación espiritual. Al principio, Ananías dudó. Después de todo, Saulo era responsable de mucho dolor y sufrimiento para la comunidad cristiana, pero obedeció el llamado divino. Cuando Ananías llegó, impuso las manos sobre Saulo, y sucedió algo extraordinario. Los ojos de este hombre que había perseguido a la iglesia se abrieron para ver el mundo, pero ahora de una manera completamente diferente. No solo recuperó la vista física, sino que también fue lleno del Espíritu Santo. Saulo se convirtió en Pablo, un hombre transformado por el amor y la gracia de Jesús. Y esta transformación no fue solo un evento externo. Cambió radicalmente su corazón, sus pensamientos y el propósito de su vida. Pablo se convirtió en uno de los misioneros más grandes que el mundo haya conocido, llevando el mensaje del Evangelio a lugares donde nadie se atrevía a ir. Ya no buscaba destruir la iglesia, sino edificar, fortalecer y difundir la fe que antes había intentado eliminar. La historia de la conversión de Saulo nos desafía porque muestra que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. No importa cuán lejos esté alguien, no importa cuán difícil sea imaginar su transformación, Dios puede actuar poderosamente y cambiar el curso de la vida de cualquiera. Pero, ¿qué pasaba por la mente de Saulo durante ese periodo de ceguera y aislamiento? ¿Cómo fue su primer encuentro con los seguidores de Jesús, especialmente con aquellos a quienes previamente había perseguido con tanto odio? ¿Y qué desafíos enfrentó para lograr la aceptación de esta comunidad que, hasta hacía poco, lo consideraba un enemigo? En los próximos minutos, desentrañaremos cada una de las etapas de este profundo cambio, para que puedan comprender por qué la historia de Saulo es uno de los testimonios más poderosos de la transformación que la fe puede generar en la vida humana. Tras su transformación, Pablo enfrentó no solo desafíos externos, sino también una intensa batalla consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Ya no era solo Saulo el perseguidor, sino Pablo el apóstol que llevaba el mensaje de amor y salvación, algo que no sería fácil de aceptar para nadie. ¿Cómo superó Pablo el miedo y la desconfianza de los primeros cristianos, quienes lo veían como un enemigo feroz? ¿Y qué pruebas enfrentó para demostrar que su fe era verdadera e inquebrantable? Imaginen la tensa atmósfera cuando Pablo intentó acercarse a los discípulos en Damasco. Quienes antes le temían ahora debían decidir si confiar en el hombre que, hasta ayer, había sido su perseguidor. Muchos desconfiaban, otros se resistían, y Pablo sentía la carga de demostrar su cambio con cada palabra y cada gesto. Fue Bernabé, un discípulo respetado,
quien tomó a Pablo bajo su protección y lo presentó a los demás. Esta fue la primera gran victoria de Pablo: ganarse el apoyo de alguien dispuesto a apostar por su conversión. Pero los desafíos continuaron. Pablo fue perseguido, amenazado, encarcelado y torturado. Aún así, nunca abandonó su misión. Su fe era firme, impulsada por aquella experiencia en el camino a Damasco, que cambió su vida para siempre. A través de las cartas que escribió a las iglesias, Pablo demostró no solo su conocimiento teológico, sino también una pasión ardiente por difundir el mensaje de Cristo, un amor sin límites. Enfrentó rechazo, traición e incluso dudas internas, pero nunca perdió la esperanza. La voz que lo llamó en el camino a Damasco siguió resonando en su corazón, guiándolo incluso en los momentos más oscuros. ¿Sabías que Pablo casi fue asesinado por otros cristianos que no creyeron en su cambio? ¿O que soportó tantas dificultades que su fe parecía, para muchos, imposible de sostener? ¿Cómo logró mantenerse firme en medio de tanta adversidad? En el próximo capítulo, descubriremos la culminación de este viaje y reflexionaremos sobre el mensaje eterno que nos trae la historia de Pablo, un mensaje de esperanza, perdón y transformación que puede conmover a cualquier persona, en cualquier época. La historia de Pablo es prueba viviente de que la misericordia y el poder transformador de Dios son ilimitados. Imaginen la intensidad de ese momento en el camino a Damasco, una luz tan brillante que lo cegó, una voz que resonó en el silencio y una pregunta que lo cambió todo. Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, quien anteriormente había sido uno de los mayores enemigos de los cristianos, se enfrentó no a la violencia, sino a una palabra que le impactó profundamente. Esta voz no solo lo detuvo, sino que lo desafió a replantearse toda su vida, su misión, sus valores. Pero el camino de Pablo no terminó ahí. Esa voz continuó guiándolo a través de dificultades, persecuciones, encarcelamientos e incluso naufragios. Enfrentó sufrimientos que pocos podrían soportar, y aún así, su fe se mantuvo inquebrantable. Pablo comprendió que la verdadera transformación no es solo un momento, sino un proceso continuo de entrega y perseverancia. ¿Sabías que Pablo incluso dudó de sí mismo? En sus cartas, revela sus luchas internas, sus debilidades y momentos de desesperación. Aún así, eligió confiar en esa voz, en esa promesa que recibió de Jesucristo. Esta decisión marcó la diferencia y lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia cristiana. Además, Pablo comprendió que su misión era más grande que él mismo. No buscaba fama ni reconocimiento, sino la difusión del Evangelio, el mensaje de amor, perdón y salvación para todas las personas, sin importar su origen o estatus social. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez que esta voz que llamó a Pablo puede hablarte directamente? ¿Que puede interrumpir cualquier camino equivocado, cualquier duda o miedo que te frene? ¿Cuál sería tu respuesta si esta voz te llamara hoy? La voz que detuvo a Saulo fue el comienzo de una nueva historia, una historia de transformación, esperanza y redención. Pablo no solo fue salvo, sino que fue llamado a ser luz para el mundo, y aceptó este llamado incluso frente a todo peligro y sufrimiento. Su vida nos enseña que, por muy lejos o perdido que esté alguien, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La voz que lo cambia todo es la que habla al corazón, la que nos aleja del camino de la destrucción y nos guía hacia un propósito mayor. Imagina cómo sería si todos estuviéramos dispuestos a escuchar esta voz, a dejar atrás el pasado y caminar hacia el futuro que Dios tiene planeado para nosotros. Pablo nos muestra que la transformación es posible y que cada uno de nosotros puede ser un instrumento de cambio en el mundo. Si esta historia te impactó, si la transformación de Pablo te conmovió, suscríbete al canal ahora. Aquí encontrarás muchas otras historias bíblicas que inspiran, desafían y fortalecen tu fe. No olvides darle me gusta y compartir este mensaje con quienes también necesitan escucharlo. Finalmente, reflexiona conmigo. ¿Qué voz te habla hoy? ¿Estás dispuesto a escucharla y dejar que transforme tu vida? Como Pablo, podemos ser alcanzados por esta poderosa voz que trae perdón, esperanza y una nueva oportunidad. Recuerda, el pasado no determina quién eres,
Pero tu respuesta a esta voz puede definir tu futuro. Que tengamos la valentía de responder al llamado y vivir una vida plena, llena de fe, amor y propósito.